Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Vamos a dar inicio a la sesión dedicada a Arqueología del Paisaje, los recursos naturales, en el marco del Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Como sabéis, empezaré yo con una breve intervención titulada La arqueología del paisaje y la antigüedad clásica, enfoques y perspectivas, para luego dar paso a una agenda densa de comunicaciones. Tendréis estrictamente 10 minutos para presentar los resultados más interesantes de vuestros trabajos. Intentaremos ser estrictos en este tema, por tanto, yo procuraré dar ejemplo, a ver si lo consigo, abreviando también mi intervención a unos 25 minutos. Bien, no es fácil proponer una sesión de introducción a una temática tan amplia como la arqueología del paisaje en el marco de un congreso de arqueología clásica. Así que mi intervención empezará por una breve presentación de enfoques y de perspectivas y de métodos y un poco de técnicas para dar acento a continuación a cuáles son los ámbitos en los que nuestra disciplina está teniendo en los últimos años mayor incidencia, qué aspectos, qué variables trabajamos y que aportan mayor información o mayores novedades, y procuraré ilustrar los avances con ejemplos que sobre todo se apoyan en resultados de investigaciones que hemos desarrollado desde el grupo de investigación en arqueología del paisaje que dirijo y que desarrollamos desde el Instituto Català de Arqueología Clásica, nuestra labor ya desde hace unos 10 años. Bien, me parece que, aunque sea una obviedad, es importante tener claro que se entiende por paisaje desde la arqueología del paisaje. ¿Qué paisaje trabajamos? Y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que estudiamos desde nuestra disciplina, entendemos el paisaje como un artificio humano, como un espacio culturizado que es vivido y conceptualizado y producto, en definitiva, de la actividad humana a lo largo del tiempo. Desde esa perspectiva, la arqueología del paisaje, digamos que supera la concepción tradicional del yacimiento como punto aislado y el estudio de estos puntos aislados y de su contexto territorial para entender el paisaje desde una perspectiva más global, más holística, pasando a ser en definitiva, el yacimiento de estudio. El paisaje, por tanto, es expresión, aquí os pongo, de unas sociedades y de unos procesos históricos que lo han configurado a lo largo del tiempo. Sin duda, una palabra que define la arqueología del paisaje es la heterogeneidad de enfoques, de tendencias y de objetivos. Yo creo que el Congreso de Arqueología del Paisaje que se celebró en Teruel en el año 98 marcó un hito en España, en este contexto, observando muy acertadamente cuáles son los grandes ámbitos de trabajo en arqueología del paisaje. Evidentemente hay una arqueología del poblamiento, un estudio de la ocupación del territorio, de las formas del hábitat, una arqueología espacial que arranca, como sabéis, desde hace ya 30 o 40 años con mucha fuerza, donde el survey, la prospección intensiva es la técnica principal de estudio. Pero hay también que reconocer, y así es desde hace tiempo, el peso que las ciencias ambientales tienen para comprender las interacciones de la sociedad con el medio, un aspecto crucial en arqueología del paisaje. Y, por tanto, la arqueología ambiental y las ciencias vinculadas a la arqueología ambiental han irrumpido con muchísima fuerza en nuestra disciplina. Otro ámbito que yo considero que también ha tenido un desarrollo importantísimo en los últimos años es justamente los estudios centrados en espacios agrarios, en la morfología del territorio, todos los trabajos en arqueomorfología a partir de trabajos de fotointerpretación. Y yo definiría también un cuarto ámbito que también en Teruel tuvo mucho peso y que en España tiene digamos un líder de prestigio como es Felipe Criado, que es toda la arqueología de paisajes simbólicos, todo el estudio de la conceptualización del espacio que hay tras las formas del paisaje que nosotros estudiamos. Dos aspectos cruciales, dos ejes cruciales de trabajo que nos definen es, por un lado, la diacronía, es decir, nosotros nos interesará definir los paisajes de la antigüedad, pero lo haremos desde una perspectiva diacrónica, la longue durée que se definió en la escuela francesa. Y por otro lado, por tanto, el tiempo en el paisaje. Y por otro lado, la interdisciplinariedad. Todos estamos de acuerdo en que el paisaje
observado desde esta perspectiva, requiere, ¿vale?, la integración y correlación de datos procedentes de disciplinas diversas y, por tanto, de una metodología sistémica. Os comentaba que un aspecto crucial en la arqueología del paisaje es el estudio de la interacción de la sociedad con el medio a lo largo del tiempo y, por tanto, en definitiva, desde la arqueología del paisaje estudiamos la formación de paisajes culturales. Este es otro concepto importante desde otro ángulo, pero que también es interesante porque esta arqueología del paisaje centrada en el estudio de paisajes culturales nos permite observar a este como un recurso cultural y, por tanto, aquí nuestra disciplina tiene una capacidad de transferencia importantísima hacia la sociedad a partir de la creación de contenidos para la industria de la cultura, del ocio y de la gestión patrimonial. Bien, ¿cómo procedemos en la arqueología del paisaje? Esta figura un poco intenta sintetizar esta metodología porque os hablaba, trabajamos de una manera sistémica. Bien, los sistemas de información geográfica son sin duda un útil importantísimo en la integración de datos. Aquí un poco estas esferas que os pongo aquí representan diversos ámbitos, en la figura de la izquierda, diversos ámbitos de investigación. Desde a la izquierda tenéis más lo que se referiría al estudio del medio ambiente, los aspectos del paisaje vegetal, de la geomorfología; a la derecha aspectos más arqueohistóricos, y al centro veis cómo cada esfera se yuxtapone parcialmente las unas con las otras, habiendo un punto de común, de objetivo común entre todas ellas, donde los sistemas de información geográfica devienen un instrumento utilísimo para la integración y la correlación de datos. A la derecha tenéis un poco la idea de paisaje palimpsesto. Esta idea de transformación del paisaje a lo largo del tiempo se traduce en que finalmente estudiamos la sucesiva formación de paisajes culturales y, por tanto, entendemos el paisaje actual como el resultado de un proceso largo de creación de paisaje, a través del cual intentaremos, sin duda, de forma artificial y subjetiva, pero intentaremos buscar cuáles son los puntos fuertes en la creación de estos paisajes. Y sin duda, como arqueólogos de la antigüedad, nos interesará saber qué rol ha jugado aquí y allá la antigüedad en la formación de estos paisajes, entendiendo que es un proceso que se inicia antes del mundo antiguo y que continuará también después del mundo antiguo. Esta idea de paisaje palimpsesto se observa también muy bien, pues, a través de metodologías, ¿sí?, como aquí veis, ¿no? Un aspecto importantísimo en la arqueología del paisaje es la cronología, cómo fechamos. Aquí hay que hablar hoy de la multitud de técnicas diversas, desde la prospección y excavación o diagnóstico por sondeos, la metodología más directamente arqueológica, pero también hay que entender que hay una aproximación geomorfológica importante, una irrupción también interesante de los métodos regresivos, en relación a los trabajos más morfológicos, la importancia de contextualizar las estructuras en una dinámica de cambio de larga duración, etcétera. Y, por tanto, también en este ámbito, sin duda es interesante la aplicación de metodologías SIG, es decir, el desarrollo de una arqueomorfología digital que permite integrar en estas bases de datos cualquier tipo de información de forma rápida, ágil, desarrollar análisis de todo tipo y permite también una gran calidad en la presentación de imágenes. Aquí, centrado en lo que sería estudios arqueomorfológicos, tenéis un montaje de fotografías de vuelos del año 56 y observáis información arqueomorfológica superpuesta, deducida, fotointerpretada de estos materiales, perfectamente georreferenciada y rectificada. En este caso, luego hablaré más en detalle, se refiere a un estudio que desarrollamos en la zona del territorio de Tárraco. El terreno también es un ámbito importante y en el ámbito de la arqueomorfología ya prospectamos y salimos también al campo para definir estas líneas en el paisaje, caracterizarlas y estudiarlas arqueológicamente en la medida que ello sea posible, ¿no? Hablaremos más en detalle también a continuación. Un ámbito, sin duda, que también tiene una potencia importante en los estudios en arqueología del paisaje, se refiere a la sedimentología, a la irrupción de la arqueomorfología y su importancia para estudiar la evolución del paisaje. Decía que las dinámicas socioambientales, la interacción sociedad-medio, es un ámbito crucial en este tipo de investigaciones, y aquí entender la incidencia de los ciclos climáticos y la actividad humana en la formación en la evolución del paisaje
es un aspecto muy importante que se refleja y que se puede leer en las tendencias hidrosedimentarias que son indicativas, por tanto, de determinada evolución histórica del paisaje. Es decir, hacemos geoarqueología o sedimentología para entender evolución del paisaje y hablar de acción antrópica, ¿de acuerdo? Y entender la incidencia, esta interacción sociedad-medio y la incidencia de la actividad antrópica en la evolución del paisaje. La figura que tenéis aquí está hecha por Jean-François Berger, que es un geomorfólogo francés que yo creo en los años 90 bueno, fue un pionero en el desarrollo de este tipo de trabajos integrado con arqueólogos, una geomorfología arqueológica. Y aquí veis cómo él, en este gráfico, marca pequeñas tendencias hidroclimáticas. En rojo se ha marcado lo que sería la casilla referida a la antigüedad, más o menos en torno al cambio de era, y veis que es un periodo de cierta estabilidad, bueno, pequeños picos, sobre todo observad cómo a continuación viene un óptimo climático de la antigüedad tardía. A la derecha del gráfico se observa muy bien la pequeña edad del hielo, es decir, dentro del Holoceno veis cómo hay una tendencia climática, pequeños cambios climáticos que los geomorfólogos franceses han conseguido definir con mucha precisión. Y observad a la izquierda del gráfico la primera edad del hierro, un periodo más frío y húmedo que provoca un cambio importante en relación al periodo que vendrá después. ¿Qué correlación tienen estas tendencias climáticas con el registro hidrosedimentario? Aquí Jean-François Berger, para lo que se refiere al valle del Ródano y a la zona de la Baja Provenza, él ha visto cómo justamente estos ciclos, por ejemplo, la pequeña edad del hierro, la edad del hierro se corresponde a registros de crisis hidrosedimentaria potentes. Lo mismo observa, por ejemplo, para la antigüedad tardía, mientras que para el periodo antiguo la situación es irregular, pero sin duda en muchas áreas se observan áreas pedogénesis y, por tanto, una cierta estabilidad de la geomorfología del terreno. ¿De acuerdo? Este tipo de estudios se pueden hacer gracias a aproximaciones como la que aquí os presento, que corresponde a un trabajo que desarrollamos Santiago Riera y yo hace años en la Sierra Litoral de Barcelona, donde estudiamos perfiles como este que tenéis aquí, donde detectábamos pequeños paleosuelos, es lo que aquí os marco en rojo, son pequeños que indican fases de estabilidad en la erosión de las vertientes, posteriores a un periodo de inestabilidad que pudimos fechar por carbono 14 justamente en el siglo VIII a.C. y anteriores a otro ciclo de crisis hidrosedimentaria que situamos en la antigüedad tardía. Por tanto, es un poco estas dinámicas de cambio, de mayor o menor estabilidad geomorfológica, la que son enormemente interesantes en este sentido. Bien, para llegar a tiempo, pasamos un poco, quería explicaros un poco la importancia también de los estudios arqueomorfológicos desarrollados desde la arqueología del paisaje, intentaros expresar que hoy las formas del paisaje, las redes, los espacios agrarios ocupan un lugar central en este tipo de estudios. Sin duda, aquí la arqueomorfología se enfrenta a un problema que es la transformación del paisaje. En la imagen de la superior tenéis un paisaje fósil, esta división ortogonal de época romana, centuriada, fosilizada en el paisaje actual en Túnez. Evidentemente, este no es el paisaje, al menos con el que yo trabajo. Yo trabajo con este otro paisaje que corresponde a la ciudad de Barcelona, justamente donde veis un espacio absolutamente transformado, una zona urbana, donde hay que trabajar a menudo a partir de la información que aporta la arqueología preventiva. Aquí arriba en la foto veis la gran intervención que se está haciendo ahora con motivo de la construcción de la estación de Sagrera en Barcelona, en la nueva estación vinculada al tren de alta velocidad. ¿Cuáles son los dos grandes ámbitos de trabajo en arqueomorfología? A mi modo de ver, el estudio de la red viaria, aquí yo quería hacer una pequeña cita a un arqueólogo suizo que se llama Eric Vion y que en los años 80 definió una metodología aplicada al estudio de la red viaria que yo entiendo que es enormemente útil para este tipo de estudios. Las vías se definen como ejes mayores, como ejes fuertes que son reutilizados más allá de su momento de creación original y por tanto son elementos de continuidad en la organización del territorio y se estudia no de forma aislada de las partes para luego entender la estructura, sino al revés, se estudia la estructura, el todo, la red, para después analizar las partes y entender el rol que cada itinerario y cada traza juega en esta estructura más amplia.
Otro ámbito importante de trabajo, bien lo sabéis, es en el mundo antiguo, es el estudio de espacios agrarios y muy concretamente la fuerza que tuvo, sobre todo en los años 80 y 90, el estudio de las centuriaciones. No me extengo a hablaros sobre ellas porque lo sabéis mejor que yo, sí deciros que evidentemente el estudio de centuriaciones no es solo un problema que interese a los arqueomorfólogos, sino que también desde la historia antigua hay una larga tradición de estudio. Por ejemplo, esta investigadora Paz López, a partir del estudio del Corpus Agrimensorium Romanorum, definió un poco cómo era la concepción y la realidad de estos paisajes a partir de las fuentes y dibujó este mapa que todos conocéis de cómo sería el paisaje ideal o el territorio ideal de la ciudad romana. Bien, desde la arqueología intentaremos ver un poco qué realidad arqueológica se ha conservado de todo esto y cómo podemos reconocerla a partir, como sabéis, de un montón de dificultades. En estos estudios yo quisiera hacer especial mención a la importancia que tiene hoy la correlación sedimentología estudio de centuriaciones. Y aquí, de nuevo, los trabajos en el Valle del Ródano, y muy concretamente en torno a las centuriaciones de Orange, de Arausio, han sido unas contribuciones extraordinarias. De nuevo aquí es un problema, la existencia de los mármoles de Orange, pues desatan una larga tradición de estudio en relación a las centuriaciones de Arausio, pero fue sin duda, definiendo diversas tramas, hasta tres. Aquí tenéis la Orangeat, que es la centuriación que se extiende más al sur, en el Valle de la Dugans, y que de hecho conecta con el territorio de Arles, donde veis cómo los distintos fragmentos de mármol han sido reconocidos en el terreno y se ha permitido reconstruir una red de 20 por 40 actus, como la de Mérita Augusta, dicho sea de paso, al norte, que se extiende al norte de la ciudad de Arles. Pero sin duda yo quisiera hacer referencia a la trama que se extiende más al norte de Orange, en el valle del Tricastin, donde los trabajos vinculados a la construcción del TGV Mediterráneo, que conecta Lyon con Marsella y Montpellier, permitieron hacer en los años 90 una enorme operación de arqueología preventiva, donde se asociaron arqueólogos y paleoecólogos para desarrollar una verdadera arqueología del paisaje y permitir definir un poco el problema de las centuriaciones a partir de esta lectura sedimentológica, estudiando los sucesivos recubrimientos sedimentarios que se escondían tras esas líneas que el arqueomorfólogo reconocía a partir de la fotointerpretación. No me extiendo porque es de sobras conocido. La sedimentología ha irrumpido también con mucha fuerza en los últimos años en el Valle del Po, en Italia, donde yo quisiera citar la tesis de Carlotta Franceschelli, con un trabajo en ese sentido también sedimentológico asociado al estudio de centuriaciones enormemente importante, en el que se reconoce un paisaje, cuesta un poco, no tengo puntero, no os puedo marcar, un paisaje tardo antiguo, que es este paquete negro, gris que veis en el core, que corresponde a una fase de paludificación del llano veneciano, de la zona del Valle del Po, del Bajo Valle del Po, que es posterior a una fase más seca, que corresponde justamente a la fase romana, donde habría un paisaje centuriado. Lo que es importante, bajo mi punto de vista, es entender que este paisaje centuriado en un momento dado desaparece y todo eso se convierte en una inmensa laguna, como la foto que veis en la parte superior de la fotografía, y que luego esta laguna desaparece y vuelve a aparecer un paisaje seco, drenado, agrícola. Por tanto, y todo esto bajo diversos metros bajo tierra. Por tanto, aquí pues bueno, hay una reflexión importante a hacer. 10 minutos creo que tengo. Vamos a repasar un poco ejemplos en distintas zonas en distintas unidades geográficas, ilustrados a partir de trabajos en los que ha participado el grupo de investigación de arqueología del paisaje del ICAC. Básicamente quiero presentaros un poco ejemplos en llano litoral alto, cuaternario, que sería en Tarragona, Barcelona, Ampurias, llano bajo, antropización de área húmeda, para luego pasar a ver la montaña, un poco la montaña, la media montaña, la baja montaña, la media montaña y la alta montaña, haciendo acento a la antigüedad. Entonces, en relación al modelo de centuriación, de nuevo no me extiendo, pero sí que en el nordeste de la península, en la zona de la actual Cataluña, es un tema que, seguramente por influencia de la escuela francesa, hemos estudiado mucho desde hace tiempo y vemos que quien busca encuentra que es un modelo que ha tenido en el noreste tarconense, una implantación territorial importante. Yo os hablaré de Tárraco, Bárquino y Ampuriae, que tenéis aquí en esta figura general marcada.
El territorio de Tárraco es un territorio grande, amplio, que se extiende desde el Llobregat hasta el sur de Tarragona. Bueno, por tanto, es un territorio muy amplio del que se han identificado diversas tramas, no sé tampoco al momento ahora. Yo sí quería insistir en que en lo que es el Camp de Tarragona, es decir, en el agri inmediato a la ciudad de Tárraco, se han identificado tres grandes tramas que están bien publicadas, la 1 más próxima a Tarragona y luego al sur la 2 y la 3 más al norte. Estas tres tramas dibujan un paisaje articulado geométricamente, como aquí veis, con unas desviaciones angulares constantes, como si hubiera habido una concepción unitaria del conjunto, sin duda implicando una operación de agrimensura y de ingeniería agraria descomunal, si me permitís la expresión, y articulada con la ciudad, con la planimetría urbana de Tarragona. Estas trazas son también un patrimonio visible hoy en el paisaje en forma de caminos, de fosas, de hitos diversos, de estructuras, de acueductos, es decir, que se integran, se modulan y se articulan con todo este paisaje centrado. Hemos estudiado también el poblamiento rural en el marco de un proyecto muy amplio, con prospecciones intensivas, etc., y hemos visto que en algunos casos, en determinadas áreas, la distribución de las granjas, de los asentamientos, se correlaciona de forma muy directa con la alineación de estas trazas centuriadas. Ello es así sobre todo en una de las tramas, la trama 1, la que queda más cercana a Tarragona, en la zona de Constantí, donde además la mayoría de los asentamientos, es esta manchita negroide que está allá en medio, la mayoría de los asentamientos tiene una cronología, podríamos decir, precesariana. Trabajamos a partir del registro de superficie, por tanto las cronologías son difíciles de precisar, pero sin duda estamos en una fase de implantación territorial tardo-republicana, difícil de definir, pero que yo marcaría en torno a la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Mientras que las otras dos tramas, la que se extiende más al sur y la más al norte, sin duda inciden más en el poblamiento rural alto medieval. De manera que existe esta articulación geométrica que os he comentado, pero también una construcción sucesiva del paisaje como en dos grandes fases, una tardo-republicana y otra cesariano-augustea, en el caso de Tárraco. Los estudios paleoambientales asociados a esta gran estructuración territorial y a esta ocupación del territorio, realizados por Santiago Riera y su equipo, demuestran, aquí lo veis en la franja amarilla, que el periodo romano no es, contra todo pronóstico, una fase de apertura masiva de paisaje, de desforestación masiva. Aquí lo veis en el gráfico del medio, esta es la columna del polen, la síntesis de polen arbóreo, y veis cómo justamente hay un descenso importante prerromano, protohistórico, pero justamente la fase romana es más bien de deforestación, podríamos decir, y que en cambio en la franja naranja, observad cómo, que sería la tardo-antigüedad, cómo hay un proceso de descenso del bosque importante y por tanto una apertura, una deforestación. Este problema también ha sido trabajado en Barquino. En Barquino la centuriación, lo que aquí la veis un poco ya representada, con un módulo básicamente de 15×20, con variaciones a 15 actus en algunos puntos. Por tanto, también es una colonia augustea, un territorio canónico, asociado a la construcción de la Vía Augusta, la fundación de la colonia en Augusto y la centuriación del agri inmediato. Aquí también esta fuerte estructuración territorial ha podido ser correlacionada con evidencia polínica y hemos observado cómo, sobre todo a partir del diagrama polínico de Besós, realizado por Santiago Riera, cómo veis en la franja azuloide el paisaje forestal es importante en la fase romana, importante. Quedaros con esta idea de que, en cambio, aquí es la tardo-antigüedad, es un descenso importantísimo del bosque, por tanto, un cambio muy significativo asociado, aquí veis el gráfico de incendios y veis cómo justamente hay una fase de incendios, las microcenizas que indican fases de incendio, por tanto, una deforestación asociada a incendio y a un incremento de indicadores pastorales. Sin duda, en esta zona del Mediterráneo, la fase tardo-antigua es una fase de expansión de actividades ganaderas, en detrimento de una fase agrícola más intensiva, que implica una transformación antrópica importante del paisaje. Aquí tenéis el gráfico de incendios que realizó Santiago Riera, donde justamente en esta antigüedad tardía, a partir del siglo VI, pues veis cómo hay unos picos importantísimos. Esto, dibujando un poco el paisaje, imaginamos un paisaje romano verde, o sea, un paisaje de mosaico, un llano litoral, hoy la ciudad de Barcelona, pues donde el bosque tiene una presencia importante y donde hay una estructuración
muy importante del territorio, a partir de esta red viaria centuriada, pero además veis unas zonas de implantación rural también importantes, por tanto, un paisaje heterogéneo, que contrasta con la imagen que reconstruimos a partir de la Antigüedad Tardía, donde ya veis cómo lo amarillo se extiende, es decir, los yermos, la deforestación, un paisaje donde el peso de la construcción de cañadas, de actividades agropecuarias, tiene mucho peso. El registro sedimentológico en la zona de Besós ha permitido identificar diversas, en el delta del Besós, diversas lagunas, espacios lagunares, y sobre todo yo os quería comentar este que dice aquí, Can Ricard, y la de Villa Trajana, donde probablemente, aquí tenéis el corte, lo paso muy rápido porque no tengo tiempo, pero estas grandes lagunas se registran muy bien en los cortes sedimentológicos, en estos perfiles, y se observa cómo son antiguas. La de Can Ricard, por ejemplo, tiene ocupación romana encima de la laguna, Can Ricard, que es muy al litoral. Y por tanto, y se asocia esta laguna a una serie de cordones litorales, cordones dunarios, que marcan una fase de estabilización en la evolución de la línea de costa, y por tanto, seguramente para Villa Trajana, o sea, para esta zona aquí también está pasando algo similar. Veis un poco este gris que indica el periodo de máxima entrada del mar, y veis cómo esto se colmata de una forma masiva, por una sedimentación masiva que colmata y que implica un gran avance de la línea de costa. Bien, ello nosotros tradicionalmente lo habíamos situado sobre esta gran fase de erosión masiva, como os podéis ya imaginar, en la Antigüedad Tardía. Hoy seguramente habrá que matizar esto porque pensamos que hay una fase erosiva prerromana muy importante también en estas zonas litorales y que por tanto la línea de costa en época romana estaba seguramente era más avanzada de la que inicialmente habíamos imaginado. Ello me permite hacer un apunte sobre los espacios húmedos. Vemos que el mundo romano se aproxima mucho al agua, al llano litoral húmedo, y ello es un problema que recogen ya las viñetas del Corpus, como sabéis, y que, bueno, pues que hay que plantear y estudiar. Nosotros lo estamos trabajando en la zona de Ampurias, donde es un llano litoral, que aquí veis en la imagen líder de la derecha, donde hay un llano alto de terraza fluvial, cuaternaria, y un llano holoceno, marismal, etcétera, que se ha ido colmatando, y bueno, pues es un espacio, por tanto, idílico para estudiar esto. Idílico además porque la Ampurdá es una zona donde hay una implantación, un poblamiento ibérico importantísimo, la implantación griega del núcleo de Rode y la ciudad de la colonia de Emporion, etcétera, etcétera, la fase romana, por tanto, una ocupación del territorio interesantísima. Aquí los estudios que se han hecho en zonas litorales demuestran que el llano bajo permanece como zona abierta al mar hasta, podríamos decir, la Alta Edad Media. ¿Veis? Esa sería esta fase de aquí, con fases más salinas, más o menos marinas, ¿no? Con más o menos apertura de este lagún al mar, pero sin duda es durante el periodo romano que este lagún se va cerrando y se va dulcificando, pero sobre todo veis aquí en el siglo XIII, cuando esto pasa a ser azul, es decir, el estudio de ostrácodos muestra muy claramente cómo la laguna pasa de ser salada a ser dulce. Y eso se sitúa en la Edad Media. Por tanto, eso es interesante para estudiar esencialmente el territorio de Rode. ¿Veis? Esta zona es donde hemos sondado. Aquí está Rode. Bueno, Rode, como vemos ahora, era una zona, este llano, completamente abierto al mar, ¿no? El estudio de tramas centuriadas en el Ampurdá, también de larga tradición, está ahora en curso y también estamos empezando a ver como veis aquí en rojo, una trama viaria densísima que estructura enormemente este territorio y que estamos trabajando también sobre el terreno con la lectura de perfiles laterales en márgenes, fosas, etcétera, litoestratigráficos, con la idea de detectar, como veis aquí, pequeños paleosuelos que indiquen los niveles de circulación antiguos de estas vías, hoy encajadas, evidentemente, en el substrato, ¿no? Y estos perfiles nos permiten no solo leer una evolución del paisaje, en la línea que comentaba antes, sino también indirectamente fechar estas fosas que son estructuras negativas encajadas en el terreno, como veis aquí, deep structures, fosas, estructuras negativas con diversas fases cuya lectura arqueológica es, como comprendéis, enormemente difícil. Aquí tenéis un poco los estudios que estamos haciendo de modulación de métrica asociados a las tramas centuriadas de la zona de Ampurias, que paso ahora rápido porque no podemos, pero sí que la idea es, una vez como en Tárrago, como en Bárquino, una fase romana, una fase tardo-romana, donde la deforestación es importante, también en el Ampurdá,
Este es el diagrama apolínico que ha hecho Ana Ejarque en la zona del Estany de Castelló, y una fase romana donde ya veis que la presencia de bosque es importante, también la actividad agrícola en este caso, muy importante también en el Ampurdá. Por tanto, complejo. Rápidamente, 2 minutos, la montaña. La montaña mediterránea, sin duda, los espacios agrarios de montaña, los sistemas de terrazas son también un ámbito de investigación muy importante en la arqueología del paisaje. Y sin duda este es un elemento que define estos paisajes culturales y, por tanto, desde la arqueología del paisaje hemos de dar respuesta a ello. En España, seguramente el trabajo más pionero al respecto es el que realizó María Ruiz del Árbol en la zona de la Sierra de Francia, en Salamanca, al norte de la Lusitania, donde ha demostrado la presencia de una agricultura de montaña asociada, vinculada a implantaciones de carácter minero, con un trabajo de topografía, de microtopografía muy potente, de cartografía de estas estructuras, de estas terrazas, y estos sondeos a caballo, digamos así, largos y estrechos sobre estas estructuras, que han permitido dar unos perfiles, unos cortes estratigráficos que aportan fiabilidad al estudio y ha permitido datar un paisaje agrario de época romana en esta zona de montaña. Por tanto, un trabajo muy interesante. Nosotros hoy, para ir al Mediterráneo Oriental, estamos trabajando esto bajo la dirección de Héctor Orengo, de la Universidad de Nottingham, en la zona oriental de Creta, en torno a Palaicastro, que es un área, que la veis en esta imagen digital que ha hecho Héctor Orengo, en una aglomeración, un centro urbano situado en un llano litoral, rodeado de montañas calcáreas, que hoy están completamente erosionadas y, podríamos decir, machacadas, ¿no? Y claro, dices, ¿qué hacían esta gente? ¿Cómo podían vivir aquí? Bueno, el estudio de estas zonas de montaña, de baja montaña, hoy enormemente calcárea, enormemente erosionada, permite ver que hay un paisaje fosilizado en forma de terrazas y de estructuras agropecuarias diversas que probablemente pueden fecharse en época minoica y que descubren un paisaje agropecuario inédito asociado a la implantación de estas ciudades en la Edad del Bronce, que explica, por tanto, seguramente ayudará a explicar el patrón de asentamiento. Me lo temía. En un minuto acabo. Este problema lo estamos trabajando también en la zona de la montaña media y alta de Cataluña. En la zona de media montaña yo quería referirme a los trabajos de Arnau García, que luego va a exponer, por tanto yo voy muy rápido. Aquí también se están trabajando espacios agrarios en zonas de montaña donde se descubren fases diversas, la más antigua de las cuales se fecha en época romana y se asocia en los perfiles sedimentológicos litoestratigráficos que estamos trabajando a fases de estabilización, de creación de paleosuelos anteriores a paquetes erosivos sedimentarios tardoantiguos. Por lo tanto, de nuevo, la información geoarqueológica es coherente con este panorama que os explicaba. Y ya acabo con la alta montaña. La alta montaña también se integra en el mundo romano, también forma parte de la antigüedad y también debe ser estudiada. Aquí tenéis este mapa de Europa, más o menos, y veis que está lleno de grandes montañas en el fondo. Y los arqueólogos no las estudiamos demasiado. Por tanto, pues bueno, bien, Alpes, Apeninos, Pirineos, sistema central, sistema ibérico, cantábrico, etc., ¿vale? Macizo central. Aquí os pongo algunas imágenes de fotos donde yo he estado trabajando. Es un poco una nota romántica para mí, ¿no?, de ver un poco Alpes, Macizo central, Andorra, Pirineo catalán, etcétera. Pero bien, la idea es que, bueno, esta alta montaña, que es un espacio marginal, una zona de frontera, se integra o no con la ciudad, qué dinámica llano-montaña se establece, y hay un montón de preguntas al respecto a la alta montaña, y observaremos qué aportación puede hacer la arqueología del paisaje ahí. Y aquí creo que también hay un punto de desarrollo importante. La alta montaña, sin duda, se explota, se utiliza. Sabéis todos la importancia de la minería en las médulas, la minería del hierro en el Pirineo, la explotación del bosque, carboneo, la explotación de resinas, la minería, la metalurgia, el pastoreo, por tanto, un montón de actividades. Sin duda es una arqueología que debe adaptarse al terreno. Por tanto, aquí la prospección debe ser una prospección, bueno, especial, donde, a mi modo de entender, los sondeos de diagnóstico son esenciales, porque la escasez de material hace que para fechar tengamos que fundamentarnos en dataciones radiocarbónicas. Queréis un poco estos trabajos de prospección que indican esto. El Pirineo, lo ilustro todo ello en el Pirineo. El Pirineo, veis cómo este mapa de la red viaria a través del Pirineo indica que de frontera y margen nada. Eso es hoy quizás, pero antes no. Antes era un gruyère, atravesado por infinidad de vías, norte, sur, este, oeste. Monumentalizado desde época de Pompeyo, bien lo sabéis, los monumentos de Urkulu, de Panissars. Por tanto, hay una apropiación conceptual del Pirineo desde el periodo tardo republicano. Por tanto,
de margen o de frontera, yo creo que nada. Y cuando hacemos una ventana más pequeña, en este caso en la zona de Andorra, observamos una pesadilla arqueológica, una prospección, casi 500 estructuras, casi 500 yacimientos de interés para el estudio. Unas dataciones radiocarbónicas que demuestran, aquí tenéis la antigüedad, una ocupación de larga durada, la fase antigua muy potente, también la medieval y moderna, un hiatus, la protohistoria bronce, y después una historia que comienza mucho antes, en el Neolítico, y antes incluso. Por tanto, el periodo romano, un periodo fuerte, pero en una historia de larga duración. Bien, ¿qué observamos en el periodo romano? Pues esencialmente, allá donde nosotros hemos trabajado, un paisaje heterogéneo, complementariedad e incremento de actividades humanas, pero sin duda de forma muy diversificada, con importancia de la explotación del bosque, la explotación de pega, de resinas, con un pastoralismo, digamos, de baja intensidad, contra pronóstico, y unas actividades también minero-metalúrgicas importantes. A nivel paleoambiental, la importancia de la tala, en este sentido, se tala el bosque más que se quema, se tala para justamente fomentar su explotación, digamos, sostenible, y también pues se deforesta para expandir estos, ¿no? Y tenéis un poco, en la zona de Andorra donde hemos trabajado, os paso un poco figuras, planimetrías que ha hecho Héctor Orengo, cuya tesis se centra en este trabajo, donde observáis, por ejemplo, cercados de época romana, aquí lo tenéis la planta, cabañas romanas de pastores, hornos de pega, de explotación de resinas, también en la zona de esta zona de bosque de pino negro, aquí tenéis la planimetría, los cercados, su planimetría y cómo son sobre el terreno, hay que tener ojo, porque fácilmente se confunden con formas naturales, los hornos de pega, en distintas fases de estudio, paso rápido porque ya se me ha acabado el tiempo, y el interés de correlacionar en alta montaña este tipo de registro arqueológico con la evidencia paleoambiental. Aquí los diagramas polínicos que realizó el equipo de Santiago Riera y especialmente Anne Jarque demuestran, pues bueno, nos permiten detectar, en el caso de la explotación de la pega estacional, ver un poco el ciclo de explotación a lo largo de todo el periodo romano, de construcción y abandono de hornos, correlacionados con fases de mayor o menor deforestación, explotación de este bosque, y definir un poco la antropización en esta zona que estamos hablando pues a 2.400 metros de altura, en la alta montaña, en el Pirineo axial. Sin duda, la metalurgia, el hierro, las fosas de extracción de mineral, los hornos de reducción de primer tratamiento del mineral en la alta montaña, previo a la reducción en otras zonas de este mineral. Aquí veis, pues a veces asociado a, como seguramente el componente militar aquí era importante, aquí sí que en la metalurgia normalmente documentamos material incontestable para fechar, como son estas sigilatas, ¿no? Pero eso es excepcional. Aquí tenéis un poco un ejemplo de un horno, pues de estos de reducción del mineral con el pavimento refractario. Bien, con esto acabo. A nivel de conclusión, pues observad cómo la arqueomorfología ha permitido matizar enormemente los estudios de centuriación. Vemos que esto es una realidad, que esto es una evidencia, que debe estudiarse, que es importante, que los paisajes se estructuraron, que este fue un modelo que tuvo una implantación importante, pero a la vez hay que matizarlo, porque vemos cómo los estudios de paisaje nos indican que a veces estos modelos, estas fuertes estructuraciones territoriales no siempre significan una explotación generalizada del entorno de forma masiva, como podríamos deducir. Vemos a veces ausencia de deforestaciones generalizadas, explotaciones más intensivas en torno a determinadas áreas, vilae, etcétera. Por tanto, a esta visión más economicista, hoy trabajamos más en una línea donde pensamos que las estructuras tienen también un valor importante simbólico, como estructuras de representación, como creación de grandes escenarios para, digamos, podríamos decir, recreación del paisaje romano. En relación a la montaña, ya os he comentado, importante su explotación, una explotación que es especializada y que es espacializada a la vez, depende de las zonas, por tanto, enormemente heterogénea, donde la producción de pega, el carboneo, la explotación del bosque es importante, evidentemente también la minería, la metalurgia y la explotación ganadera ovina, aquí sí, en un sentido muy continuista con las tradiciones ya indígenas desde paneolítica. La montaña, sin duda, es un espacio complementario, la alta montaña es un espacio complementario de zonas de media y baja montaña y de llano, accesible y comunicado y perfectamente integrados en el contexto sociocultural romano. Sin duda, pues, la arqueología del paisaje hoy permite entender la antigüedad como un periodo fuerte en el seno de una historia larga,
donde destaca la importancia de las ciencias paleoambientales para matizar y precisar todo este tipo de trabajos, la importancia de la arqueología preventiva, en tanto que las grandes obras públicas aportan enorme información paisajística y, por tanto, ahí los gestores del patrimonio los gestores del territorio tienen un reto importante. Y, finalmente, el paisaje cultural es también patrimonio y, por tanto, ahí nuestra disciplina subraya la potencialidad que tienen nuestros resultados en el ámbito de la transferencia del conocimiento, en el ámbito de la gestión del patrimonio y del turismo cultural. Y nada más. Muchas gracias y disculpad.